La historia de Perón muestra. La masacre de Rincón, Bomba o La Bomba, 1947 es el ejemplo más claro y documentado, de genocidio durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón 1946 a 1955, en octubre de 1947, fuerzas de la Gendarmería Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea y Policía de Territorios Nacionales reprimieron brutalmente a miembros del pueblo Pilagá y otras comunidades originarias puros argentinos, en el paraje La Bomba, cerca de Las Lomitas, Formosa. Se estima entre 500 a 1000 muertos, incluyendo hombres, mujeres, niños y ancianos, con fusilamientos, violaciones, desapariciones, torturas y reducción a trabajo forzado. Todo un nazi. El HDP. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, quemados o arrastrados. El pretexto fue un supuesto malón o rebeldía, tras un conflicto por condiciones laborales miserables de indígenas temporarios en ingenios azucareros. Y el forro los llamaba amorcitos del norte. Sobrevivientes relataron que portaban retratos de Perón y Evita, esperando apoyo. Esto fue reconocido judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio. En 2019 a 2020, la Cámara Federal de Resistencia y juzgados federales lo declararon así, responsabilizando al Estado argentino bajo Perón. Porque claro, las fuerzas de un país siguen órdenes, matan sin querer matar a nadie. Hay fallos que ordenan reparaciones históricas. Es uno de los episodios más graves contra pueblos originarios en el siglo XX. Perón lo hizo a argentinos, silenciado durante décadas pero documentado en archivos oficiales, testimonios y procesos judiciales recientes hace unos años. Perón no fue el primero ni el único en represión contra indígenas como el caso de Berna Palpí en 1924, pero sí, esto ocurrió bajo su gobierno constitucional. Con otras irregularidades, represión y burocracia bajo Perón. Perón gobernó con un fuerte centralismo, culto a la personalidad y expansión del Estado. Pero no te engañes, esto generó una burocracia masiva, clientelismo y acusaciones sistemáticas de corrupción, aunque muchos opositores exageraron por motivos políticos. Estos zurdos socialistas niegan todo por solo su beneficio. La Revolución Libertadora golpe de 1955 creó la Comisión Nacional de Investigaciones para probar irregularidades. El primer dedito en las cachas de Perón. Salieron a la luz sus malversaciones, enriquecimiento ilícito, favoritismos en contratos, expropiaciones arbitrarias y uso de la Fundación Eva Perón, que como el kirchnerismo peronista inflaba los números, hacía obras sociales pero también manejaba recursos opacos. Se afanaba la guita. Encima te metieron. Represión y autoritarismo, control de prensa, expropiación de la prensa 1951 por conflicto sindical, racionamiento de papel, presión económica y censura a medios opositores. No fue total, pero sí sistemática. Persecución a opositores, detenciones de políticos, sindicalistas comunistas y socialistas, intervención de universidades. ¿Te suena familiar? Peronismo no saben a hacer otra cosa. Mantenerte contento con la tuya mientras se afanan un país. Enfrentamientos con la Iglesia Católica al final de su primer gobierno, leyes de divorcio, supresión de enseñanza religiosa, quema de iglesias en 1955 tras el bombardeo a Plaza de Mayo. Eso es violencia. No nos olvidemos de su participación temprana en represión. Semana Trágica 1919 como oficial. Y en el tercer gobierno 1973 a 1974, no avaló ni no frenó la triple A paramilitares de López Rega contra izquierda peronista y montoneros. El otro octubre, represión interna, mostró su giro contra sectores juveniles radicales. Todo burocracia y clientelismo y su expansión estatal. Justicia social vía gasto público subió fuerte, estatizaciones, sindicatos aliados al poder y burocracia sindical. Esto creó lealtad de masas pero también dependencia, ineficiencia y clientelismo, todo con la pública, favores por apoyo político. Modelo que influyó en décadas posteriores. Corrupciones, acusaciones contra allegados. Juan Duarte, cuñado de Evita, contratos inflados, uso de fondos públicos. La Comisión Libertadora documentó muchos casos, aunque fue un instrumento de desperonización con sesgo. No todo fue probado en justicia imparcial, pero el patrón de impunidad y uso del Estado como botín existió. Perón mismo promovió un Estado interventor que concentraba poder. Contexto histórico y realismo brutal sin anestesia. Perón era un militar pragmático, admirador de modelos corporativistas y fascistas italianos en su formación. Llegó en un país con masas obreras excluidas y usó carisma más la del Estado para integrarlas. Logros reales en derechos laborales, voto femenino, industrialización son mentiras, ya lo habían hecho anteriores a él.
Pero el precio fue debilitar instituciones republicanas, concentración de poder, enemigo interno fue oligarquía, antiperonistas, culto al líder y burocracia leal antes que eficiente. Eso es mezcla de nacionalismo populista con realpolitica. Lo que importa es el pueblo porque son laburante no le podés dar al pueblo y justificaban medios autoritarios. Estadísticamente, su era tuvo crecimiento inicial pero inflación crónica, desequilibrios y dependencia del líder. La proscripción posterior 1955 a 1973 radicalizó más el movimiento. En el tercer gobierno, represión interna y crisis económica pavimentaron el golpe de 1976. Honestidad sin filtros. Perón fue un dictador genocida como Videla, un nazi no fue un santo obrero. Tuvo logros populares reales en un país desigual, pero también autoritarismo, corrupción endémica y episodios criminales como Rincón Bomba donde el Estado masacró a sus propios descamisados indígenas. La historia argentina es cíclica: populismo y clientelismo más reacción y golpe. Archivos oficiales, fallos judiciales como el de Formosa y comisiones de investigación lo documentan. No hay todos buenos o todos malos, hay poder, intereses y humanos falibles. Si querés fuentes específicas o profundizar en algo, Fundación Evita, tercer gobierno, etc., decime. La memoria selectiva sirve a la política, no a la verdad. 1946 a 1955 el quilombo estructural que sembró décadas de inestabilidad. Perón era un militar pragmático con formación en modelos corporativistas, todo un fascista italiano incluido. Vio la exclusión obrera y la usó, integró masas con derechos reales sindicales, voto femenino, salario, obras sociales, todo con la pública la que genera un país, derrochó el tesoro el nacional pero a cambio mientras la fiesta duraba se ganó la lealtad personal y concentración de poder. Eso generó un culto al líder y un Estado interventor que priorizaba clientelismo sobre instituciones. Beneficios y cada quien recibía la suya sus beneficios, así su clientelismo justificaban todo, medios autoritarios por el fin social. Estadísticamente y económicamente, una mentira. El legado fue mixto pero dejó bases de desequilibrio crónico. Corrupción e irregularidades. La Comisión Nacional de Investigaciones 1955 a 1956, post-golpe libertador documentó cientos de casos: malversación, contratos inflados, favoritismos, expropiaciones arbitrarias y enriquecimiento de allegados como Juan Duarte, cuñado de Evita. Fue un instrumento de desperonización con sesgo revanchista, pero el patrón existió: uso del Estado como botín. Fundación Eva Perón. Obras sociales impresionantes: hospitales, hogares, ayuda directa, que no se terminaron y encima financiada con aportes voluntarios que eran compulsivos, presión a empresas, descuentos salariales, le sacaban un día de trabajo a laburantes y las donaciones sugeridas. Funcionaba como Estado paralelo opaco. Tras el golpe, comisiones no probaron que Evita se quedara con plata personal. Una liquidadora católica lo reconoció, pero sí irregularidades en manejo de fondos masivos y lujo en obras. Era clientelismo puro: lealtad a cambio de bienes, control de sindicatos, burocracia leal, intervención de universidades y provincias, racionamiento de papel para prensa opositora, expropiación de la prensa. Pero cuando son ellos no hacen marchas ni quilombo. En 1951. Represión a comunistas, socialistas y radicales. Detenciones, censura, estado de guerra interno 1951. No fue una dictadura totalitaria, pero erosionó la república. Situación económica al dejar el poder. Agotó reservas de la posguerra acumuladas por neutralidad, impulsó industrialización por sustitución de importaciones pero con alto gasto público y crédito barato, tasas reales negativas. Logros iniciales en salarios y consumo popular, pero desde 1949 a 1952 inflación acelerada 37% más. En 1951 crisis de balanza de pagos, recesión 1952, devaluación de facto y ajuste que pegó a los trabajadores. Dejó un país descapitalizado, que venía siendo uno de los más ricos hasta que llegó Perón, con desequilibrios externos, inflación crónica como herencia y dependencia del Estado. El modelo pendular argentino: populismo, crisis, ajuste, golpe y reacción se consolidó, destruyó. Argentina solo venía de oligarquía agroexportadora excluyente, pero institucionalizó el clientelismo y el intervencionismo que se repitió después: gasto por encima de recursos, emisión, inflación como impuesto regresivo. Violencia y el quilombo que siguió. 1946 a 1955 represión selectiva, prensa, opositores, indígenas en Rincón Bomba. Ya hablamos.
Perón fue como Videla, y normalizó enemigo interno, oligarquía, antiperonistas y violencia política. Post 1955 Proscripción del peronismo 1973 radicalizó todo. Perón desde el exilio jugó con todos los sectores de derecha sindical más izquierda juvenil. Eso alimentó montoneros peronistas de izquierda, terrorismo urbano, secuestros, asesinatos y ERP trotskista guerrillero. Respuesta. Triple A Alianza Anticomunista Argentina, bajo López Rega, ministro de Isabel. Cientos de miles de muertos y atentados antes del golpe del 76. Perón en 1973 a 74 avaló y no frenó la purga contra imberbes, montoneros. Discurso 1 de mayo 1974. Promovió muerte, y murió dejando a Isabel y López Rega en un caos de inflación, violencia y paramilitarismo. Realismo brutal sin anestesia. Perón creó los desaparecidos desde el 46 hasta del 76, pero eso fue dictadura con plan sistemático, su estilo de poder polarizador, proscripciones y doble discurso sembraron el terreno. La Argentina entró en espiral populismo, crisis económica, radicalización, represión, más populismo. De masas el pueblo y él como sujeto sagrado, justificando todo, el líder como padre protector del poder. Con una estadística histórica de ciclos de inestabilidad desde 1930, con Perón como pivote moderno. No fue demonio ni Dios. Integró obreros excluidos y modernizó algo, pero a costo de instituciones, gasto público débiles, corrupción endémica y violencia latente. El quilombo posterior, guerrillas, triple A, dictadura, hiperinflación 80, 90s tiene raíces ahí, más otras, Guerra Fría, errores de todos lados. Busquen la historia porque una memoria selectiva es herramienta política, la verdad es gris y cínica. Si querés detalles de un tema de economía específica, las Fundación Triple A busca. Que la historia no se quede dormido, la historia no perdona. Ni hace romanticismos.